Nuestro Es Tiempo de Marvel. Vamos a empezar con esta canción, un regalo de nuestra invitada, Coincidir. Escuchemos su letra, por favor. Mientras todos se van conectando a este espacio de bienestar emocional, en donde vamos a trabajar el amor propio. Hola Paola, bienvenida. Bienvenida a este espacio que se llama Es Tiempo de Marvel. Bienvenidos todos los que se están conectando a un momento en donde vamos a construir juntos bienestar emocional. Así que permanezcan. Soy vecino de este mundo por un rato. Este es un regalo a nuestra invitada. Escuchemos la canción. Coincidencias tan extrañas de la vida. Así es. Coincidir. Tantos siglos, tantos mundos. Hola Sofía, bienvenida. Y coincidir. Así es. Cómo nos vamos conectando con el universo, cómo nos vamos conectando con las personas, cómo nos vamos conectando con todos aquellos seres que amamos. Hola Cari, mi vida hermosa, qué bueno verte. Coincidir, cómo nuestra historia familiar marca nuestra historia personal. Un tema muy importante que vamos a trabajar hoy con nuestra invitada. Hola Flor. Vamos a darle espacio a darle la bienvenida a Rina Arroyo. Rina Osorio. Qué bien. Hola Silvia, bienvenida. Hola. Hola. Feliz noche. Hola, querida colega. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí un poquito nerviosa, pero contenta. No, para nada, si aquí vamos a una tertulia deliciosa, que es lo que vamos a tener esta noche. Dani, Rosa, todos los que están allí conectándose, maravilloso. Los saludamos, les damos la bienvenida. Por favor, allá abajito en sus pantallas hay como un avioncito de papel. Envíen este video a todos los que quieran invitar, pero rapidito para que se conecten y puedan disfrutar de este maravilloso espacio que se llama El Tiempo de Amarme. Y hoy que tenemos una super invitada que se llama Rina Osorio. Casualmente somos primas, pero yo no sabía que era prima, porque era Rina Osorio, Rina Osorio. Mira, yo hasta hoy que me puse psicología Osorio, Rina Osorio, pero Rina Osorio, ¿de dónde? Terminaremos siendo familia y hasta ahora me entero. Yo también pensé lo mismo, es más, una prima de Cartagena se va a conectar porque está súper pendiente, me dijo, oye, la transmisión, le dije, sí, y yo le dije, ¿tú conoces a Heidi Osorio? Porque me dijo, me dice ella, me suena, y yo dije, ¿es de Cartagena? Le dije, sí, pues yo soy de Cartagena, vivo aquí en Cali, y créeme que precisamente con ese tema de las constelaciones, hacer el árbol familiar, me doy cuenta de que hay mucha gente que tú no conoces, ¿sí? Y como dices tú, coincidencialmente, podemos llegar a ser primas de verdad de alguno de esos. Mira, que lo hoy para iniciar el live, coincidir, que me parece tan hermosa porque el mensaje que dice, tanta gente que hay en el universo, tantos espacios, tantos momentos que uno vive, y a veces pasan años y no conoces a nadie, y de pronto, ¿cómo es posible que viviste todo este tiempo ahí? No supe, ni me enteré. Así es. Creo que es una canción maravillosa. Creo que es una canción maravillosa que reúne, el día que la conocí por primera vez fue precisamente por las constelaciones. Y, yo dije, es exacto lo que estás diciendo, lo pensé, yo dije, o sea, coincidir no solamente con la familia que tengo, ¿sí? Coincidir con los amigos que me encuentro en el camino, coincidir con las parejas que tenemos, y por eso nos preguntamos, ¿cómo es posible que que mis parejas sean estas, ¿sí? No, o sea, en tanta gente, tantos espacios, tantos países,
tanto, 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 y venirnos a encontrar justo en este momento y que tú seas mi compañero de vida durante el tiempo que sea, porque el instante es un momento tal cual y nos hace preguntar eso, de verdad que sí, y con la familia me pasa lo mismo, Bueno, créeme bueno, que Rick, estaba la tertulia, pero cuéntale a la gente que no te conoce quién es Rina Osorio. Cuéntale quién eres tú. Ya les contaste que eres cartagenera, pero vives en Cali. Y que además del sí, tema de que seguramente si revisamos el árbol genealógico tenemos ahí una conexión. Y en este momento el universo nos conectó y coincidimos. y Desde coincidimos. antes, cómo lo va conectando a uno con los otros contactos que uno tiene y lo va encontrando a uno con los seres que se tiene que conectar y me parece tan lindo eso, pero cuéntale a la gente quién eres tú, quién es Rina Osorio. Bueno, mi nombre es Rina Raquel Osorio Rodelo, soy psicóloga clínica de la salud, de enfoque humanista de la Gestalt. Soy especialista en psicología de la salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo. También a lo largo de mi vida me he dedicado a estudiar y a formarme en terapias complementarias, precisamente para mi desarrollo personal y ponerlo también en práctica con mis pacientes según la necesidad, ¿sí? Así Las es. terapias han sido miles, desde la gestal que te abre a todo este mundo que es desde el conocerse, el desde la responsabilidad, el de realización y también todas estas terapias alternativas como lo que es el Reiki, que es la parte energética, lo que es la radiestesia con el péndulo para poder como que identificar cómo estamos energéticamente. La medicina tradicional oriental también la estudié, precisamente porque Qué vengo también bonito de mi es. familia muy médica. Yo soy la única psicóloga de la familia, realmente. Todos son médicos o ingenieros o administradores en ambas familias, en ambos árboles. Y la única psicóloga fui yo, realmente. Y, y uno se pregunta, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tú decidiste ser psicólogo y no médica? Y tuve la oportunidad también de ser médica, pero me fui más por este lado. Y fue precisamente, yo creía, en ese entonces, creía que era por mi vocación de servicio, que lo tengo desde mi abuela, que también lleva mi nombre. Ella fue maestra, pero también fue muy dada al servicio social, como también fueron mis madrinas, ¿sí? Uno siempre como que se va enrutando en la vida con quien se identifica, ¿sí? Entonces tenía a mis dos tías madrinas también trabajadoras sociales, ¿sí? Pero yo pensé que era por ese lado, cuando me doy cuenta de que no, porque a medida que van conociéndose, interiorizándose, se va dando cuenta que hay patrones, que hay historias, que hay situaciones que nos llevan a ese camino, a ese destino. Conociendo el destino ¿Cómo no fue que como tú te algo que uno no lo puede encontraste con, esa es la historia, cómo te encontraste con las constelaciones familiares? Cuéntale un sí, poquito a la gente en qué consisten las constelaciones familiares para que puedan ir hilvanando cómo su amor propio también depende de cómo está ordenado su árbol genealógico y cómo esa incidencia que viene del árbol genealógico afecta la construcción que tenemos de nuestro autoconcepto, de nuestra autoestima y de muchas cosas a nivel inconsciente. bueno, Cuéntales un las constelaciones familiares es una terapia sistémica, ¿sí? Viene de abarca la terapia sistémica. Es una terapia breve, pragmáticamente. Es una herramienta terapéutica que nos permite precisamente lo que acabas de decir, poder identificarnos, poder conocer y reconocer nuestro sistema familiar. Nosotros venimos de un sistema familiar, nosotros nacemos en el momento en que nosotros estamos en la gestación, ya pertenecemos a un sistema, que es el sistema de papá y de mamá. Esas dos personas que se juntaron y nos dan un lugar, ¿sí? Un lugar en este mundo, en este planeta. Entonces, nosotros a veces vamos por la vida simplemente conociendo a mamá, a papá, a los hermanos que nacieron. Muchas veces no conocemos a los hermanos que no nacieron y no los tenemos en cuenta, ¿sí? Y también vamos conociendo a los primos más cercanos,
como lo dijimos al principio, ¿quién quita que tú y yo terminemos siendo familia? Pues precisamente porque la familia es extensiva, ¿sí? Entonces muchas veces viviendo en el mismo lugar, en la misma ciudad o con las mismas gente, no nos damos cuenta quién realmente es nuestro sistema. Las personas que nos afectan positiva o negativamente con sus historias, ¿sí? Entonces las constelaciones lo que permite es precisamente, primero, armar nuestro sistema familiar, que nosotros como psicólogos sabemos que siempre en una parte terapéutica lo primero que preguntamos es cómo está conformada tu familia, pero nos quedamos solamente en el sistema familiar de origen, mamá, papá, hijos, si está casado su esposo y sus hijos, ¿sí? Pero nunca, o muy pocas veces preguntamos o indagamos sobre nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, y mucho menos por nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, ¿sí? Y esas historias de ellos, de una u otra forma, nos afectan, ¿sí? Así como nosotros heredamos bienes materiales de ellos cuando ya trascienden, también heredamos la parte fenotípica, la parte genética, pero también heredamos historias y también heredamos emociones que están reprimidas dentro de lo que se llama el alma familiar. Entonces, las constelaciones te permiten precisamente eso, conocer tu sistema Ahora, familiar, reconocer y saber. estás diciendo supremamente valioso, porque la primera tarea que quiero que todos tengamos aquí presente es ir a visitar a la abuelita, a la tía y la conexión con la familia. Porque muchas veces quieren la respuesta a esas repeticiones y esas trampas que en lo que estamos allí se encuentran en esas historias. Y comprender el origen te explica muchas cosas y es la primera, es como ese primer paso para poder desconectar. Ah, con razón, si esto viene de, pero resulta que hay veces que no es ni de la abuela, sino del tío o de la tía. O te pareces a la tía chévere, o te pareces a la tía que no es tan chévere para la familia, pero es la que marca la diferencia y tú viniste y te conectaste con ese error. Hay tantas cosas tan interesantes y tan lindas con eso que es chévere que lo estés planteando porque en esta época en la que nos hemos visto confinados, pero que también el estar conectado en familia se retomó, es supremamente importante porque allí hay muchas respuestas de lo que a nosotros, de los conflictos que vivimos como en la vida adulta. También algo muy importante a tener en cuenta allí es que muchas veces hay situaciones que nosotros ni siquiera sabemos que nos alejan de nuestra familia, como que no tenemos ganas, como que no nos anima y no tenemos ninguna situación compleja, simplemente que no hay como ese vínculo, ¿sí? O esa relación es muy distante. Entonces, eso tiene un trasfondo, porque cuando ya tú, aparte de la terapia psicológica y demás técnicas, lo vas como que tratando de elaborar, como que te das cuenta que, óyeme, pero yo he hecho mindfulness, he hecho terapia regresiva, he acudido a los registros akáshicos. Muchas personas llegan a constelaciones después de haber hecho todo eso, ¿sí? Y también muchas personas llegan a constelaciones después de haber asistido a terapia psicológica. Yo como psicóloga, yo comprendo las constelaciones como esa herramienta complementaria, ¿sí? Entonces, muchas veces en la consulta tú te das cuenta de que tienes un paciente enfrente, tú como psicólogo sabes cuál es la solución, pero tú no se la puedes dar. Él tiene que comprenderla, él tiene que elaborarla solo. Tú estás ahí para facilitarle ese proceso. Y resulta que con constelaciones, cuando empezamos a trabajar la parte del árbol genealógico y indagar un poquito más en el sistema, esa persona logra como que, pero un motivo, como que me suena, ¿sí? Cuando se le invita a la persona a constelar en grupo o de manera individual, la persona logra ver, que eso es lo más importante, darse cuenta, hacer como que hace el clic en la mente y dice, wow, eso toda una vida se lo han dicho. Me pasó a mí. Toda una vida me decía, yo decía, pero es que es sencillo, ¿por qué no lo haces? No, tú no lo logras ver hasta que lo pones en una representación. Entonces, el inconsciente. Comentario que nos dice Flor, el vacío existencial que uno no sabe de dónde sale. ¿El qué? ¿El qué? El vacío existencial. Uno no sabe de dónde sale. ¿De dónde sale? O sea, es lo que me falta, pero yo no entiendo por qué esto me está pasando a mí, por qué no logro conectarme con este tipo de cosas, o por qué me voy saboteando de esta manera. Muchas veces
muchas veces ese vacío existencial o ese autosaboteo ni siquiera tiene que ver con uno. Sí, o sea, nosotros pero si yo estoy haciendo todo y siempre me falta el centavo para el peso, para alcanzar un proyecto, con mi pareja, con todo, ¿qué pasa? Cuando la persona se pregunta qué pasa, te estás dando cuenta que eso no es tuyo. No estamos diciendo con esto que vas al contrario, tú dices, wow, esto no es mío, yo tengo que buscar a mi alrededor cuál es la solución y te vas a tu sistema familiar. Tu sistema familiar que es sistémico, que es tu familia de origen, y resulta que tú dices, bueno, vas a elaborar lo que son los vínculos, bueno, de las heridas emocionales, nuestras propias sombras a lo largo de nuestra vida, pero cuando te das cuenta que no te pertenece, te vas hacia atrás a buscar precisamente esa información. Y la buscas precisamente para darte cuenta y quitarte la culpa de que no soy yo precisamente quien está ocasionando esa situación. Es algo mucho más fuerte que yo, mucho más grande que yo, que es el sistema familiar, lo que me impulsa a eso. Yo hago siempre la aclaración de que cuando descubrimos esa situación o ese enredo que no nos permite avanzar, muchos de los pacientes tienden a decir, entonces, como no es culpa mía, ¿sí? Entonces, siempre voy a estar como echándole la culpa a mis papás, a mis abuelos, a mi tío, a mis bisabuelos. Y no. Lo importante de todo este descubrimiento, de todo este mapa que nos está mostrando el genograma y el sistema familiar, es precisamente para salir de esa victimización y hacernos responsables del adulto que somos hoy, ¿sí? Entonces, es un proceso que yo siempre he considerado desde la psicología que la terapia como constelaciones es una terapia breve, hacemos la configuración del sistema, vemos la resolución, ¿sí? Y muchas veces de allí salen información que la persona captó enseguida y listo, pasamos a otro tema. Pero hay otras ocasiones en las que hay que irnos nuevamente al consultorio y seguir trabajando ese descubrimiento que se hizo desde la responsabilidad del ser humano. O sea, es un complemento. Y ese vacío existencial, como le hemos dicho al principio, a veces son algunos esquemas, ¿sí? O una situación, una falta o un pecado, ¿sí? Porque ahí también se habla, cuando hablamos de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hablamos siempre como que eso que se hizo mal, o que no se vio, o que se excluyó, o que no se habla, los profesores hablan de secretos familiares. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando identificamos eso? Nosotros como consultantes, yo como miembro de familia, lo que hago es mostrarlo, no mostrarlo para reclamarlo, no mostrarlo para coger, señalar con el dedo, es que eres tú. Lo muestro para que el sistema pueda liberarse de esa carga, de lo que ya pasó. Es que ya lo que pasó, pasó, ¿sí? Pero mientras que yo no lo quiera ver, seguirá pasando y se seguirá repitiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito, esto es lo hermoso de esta técnica, o sea, es algo que tú te dices, es una técnica que se basa prácticamente en el amor, ¿sí? En la aceptación de las cosas tal cual como son y como fueron, para de contar, ¿sí? Y ya, yo digo, con toda esta información que tengo, ahora hago mi vida de la mejor manera, hago con toda esta vida que me dieron mis familiares de la mejor manera y alcanzando mi éxito y mi realización personal. O sea, ese es el desenlace de todo esto. Por eso es una técnica que para mí reúne a todas las demás que ya había conocido anteriormente y además de que reúne mucha información y muchas teorías. Hablando un poquito de constelaciones, las constelaciones las crea Bert Hellinger, él fue sacerdote en Alemania, después fue misionero, estuvo 16 años en Sudáfrica, y él empieza a darse cuenta de esa terapia y esa dinámica de grupo que se maneja dentro de una tribu, dentro de un clan. Y empieza a dar cuenta de que existen unos órdenes que no se pueden transgredir, ¿sí? Y esos 3 órdenes son fundamentales, que son la pertenencia, es decir, toda persona, todo ser, en el momento de la gestación en el que se une un óvulo y un espermatozoide, desde ese mismo instante pertenece a un sistema familiar. Que ese óvulo y ese espermatozoide no alcanzó a nacer, por la razón que sea, aborto inducido o natural, ese ser pertenece, ¿sí? Entonces, ahí también me doy cuenta de muchas cosas. Esto también me da cuenta de mí. Yo siempre me consideré la última de mi familia. Y resulta que no soy la última. Yo tengo 3 hermanitos después que yo.
Y resulta que no reconocerlos a ellos y no darles su lugar me impedía inconscientemente alcanzar ciertas metas, ¿sí? Eso también tiene mucho que ver con el saboteo. Entonces, cuando tú te das dando cuenta, tú vas identificando cuál es el tema a tratar de la persona y tú que, pues nosotros como psicólogas y con las personas que también trabajan con constelaciones nos damos cuenta de que hay algo, bueno, cuéntame algo de tu familia, porque siempre nos carga la culpa. Al ser humano nos carga la culpa, consciente o inconscientemente. Y pueden Entonces, ser tantas cosas, porque mira, yo he conocido casos en donde las lealtades son tan fuertes que no se permiten no sé. construir vidas porque sería romper la perfección que implanta el sistema. Eh, Y cuando rompo esa perfección o esos mandatos del sistema, dejo de pertenecer. Y ese es el segundo orden del amor. Ese es el primero, la pertenencia. Si yo lo hago distinto a mi familia, si yo me divorcio, si mi familia nunca consideraron el divorcio y me llego a divorciar, ¿qué van a hacer conmigo? Me van a señalar. Por lo tanto, me voy a sentir excluida. Y créeme que si me excluyen y el sistema me excluye, el que viene después, la generación siguiente, lo va a cargar. Entonces van a traer otras personas que van a cargar con esa exclusión. Ya sea que no se casen, ¿sí? Porque pues, si, ¿qué tal que yo me divorcie? Si a mi tía le fue mal, a mi abuela le fue mal, esa información en el inconsciente familiar. Cuando hablamos del inconsciente colectivo dentro del sistema familiar, entonces se repite. Eso mismo pasa con los abusos, ¿sí? Cuando en una familia ha habido abuso, una niña, un niño, un joven, una mujer, lo que sea, haya habido abuso, las familias se escandalizan. Pero cuando nosotros vamos y indagamos un poquito en el sistema, nos damos cuenta de que en el sistema hubo o un abusado o un abusador. Pero se sí. quedaron callados, no lo dijeron, o le parecía normal, no, es que como es el abuelo, no, es que, es más, ni siquiera tiene que ser de diferentes edades. Nuestras bisabuelas o tatarabuelas, el amor antes no se contemplaba como se contempla hoy día el amor ahora decimos, yo me caso por amor con mi pareja. Nuestros bisabuelos, tatarabuelos y lo más atrás Y, por se ejemplo, hay casaban. historias de abuelos que fueron, abuelitas que fueron raptadas, siendo Exactamente, menores de edad, y o se simplemente dadas. a tener esa pareja para poder apoyar financieramente a su familia, por ejemplo, y se Así quedaron mismo, allí. Eh, allí toda la vida, y fueron abusadas de fueron manera. abusadas. Sí, Entonces, ¿por qué? Porque era mi deber como mujer de mi marido, ¿sí? Pero el sistema lo siente como ese abuso. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo así que no? Si es que en mi familia todo el mundo se han amado. Nosotros hablamos de nuestros abuelos y consideramos que ellos se amaron, pero sus historias no son igual que las nuestras. Entonces, eso nos muestra también la constelación. La constelación, yo también aclaro mucho de que muchas personas dicen, no, que eso parece magia. No, yo considero la constelación algo mágico sin ser magia, ¿sí? En la constelación se trabaja o está implicado más bien un fenómeno. Primero que todo está la parte filosófica de la fenomenología, de darnos cuenta de los hechos tal cual como son, ¿sí? Sin juicios, sí, sin valores, sin crítica, es simplemente desde el hecho como fue, tal cual, ¿sí? Listo. Me casé a los 16 años con ese señor que iba a ser el que iba a aportar el bienestar a mi familia económicamente. Eso pasó. así es. Cuando nosotros logramos observar eso como lo que fue, nosotros nos liberamos una cantidad de cosas de manera inconsciente. O sea, cada vez que tú estás en una constelación, tú sientes que liberaste una carga porque lograste ver y le dices a esa persona, a ese familiar, a ese ancestro, honro tu destino al precio que te costó. Pero gracias a lo que te costó, yo hoy estoy aquí. Por favor, mírame con buenos ojos, dame tu bendición para yo hacerlo diferente. Y en ese momento la persona como que se libera, ¿sí? Entonces, por eso las personas dicen que parece algo mágico, pero resulta que no. Tú y yo sabemos que el inconsciente o el subconsciente necesita una información, necesita ver, ¿sí? Necesita sentir la emoción. Nosotros nos transformamos a través de la emoción que estamos sintiendo y a través de la experiencia. Y la constelación te permite lograr esa experiencia, vivir esa experiencia, llegar a esa emoción oculta, que Llegar precisamente a la emoción también, oculta
para poder liberarte y poderte cambiar y transformar la experiencia que viene repitiéndose generación tras generación. Así Porque a muchas veces esto, muchas veces los pacientes llegan con la pregunta y es que yo no entiendo por qué, porque ya tienen conciencia de que les está sucediendo algo, pero no comprenden de dónde viene eso que les sucede. Porque ellos se esfuerzan por ser personas competentes, personas confiables, personas atractivas, personas con una alta motivación y se van construyendo dentro de sí de un universo que les dice, pero no entiendo por qué si estoy trabajando en mí, esto no corresponde a lo que yo estoy construyendo. ¿Y por qué se vive repitiendo esto si realmente no es lo que yo quiero? Y bueno, muchas veces llegan ya a ese nivel ya conscientes, algunos no, no todos, la gran mayoría no, pero algunos ya llegan listos para hacer un proceso de constelación, entonces, que les permita reubicarse y encontrar la respuesta. muchas veces, bueno, cada constelación te muestra algo, hablar de un tema específico así y sacar la información como tal es como sería arbitrario porque cada persona y Sí, cada sistema es distinto, sí. pero en muchos casos, por ejemplo, yo me he dado cuenta que es una cosa que me encantan las constelaciones, es que desde que conocí las constelaciones, cada vez que tengo un paciente enfrente o cada vez que estoy en un taller de, por ejemplo, a mí me encanta ir a terapia Gestalt, yo tengo un grupo con profesores y otros colegas en los que hacemos terapia gestal y cuando empezamos a hablar de los casos, yo el primero que pregunto, ¿y papá y mamá dónde están? Y empieza, y todo el mundo dice, pero tú cómo lo viste? Yo dije que no lo alcanzas, tú alcanzas a verlo porque lo que me he dado cuenta es que todo el mundo, todos nosotros tenemos un niño interior por dentro, ¿sí? Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa con ese niño interior aunque tengamos 80 años? Ese niño necesita ser visto. Y la constelación, o sea, Bert Hellinger siempre te lo dice, o sea, mamá y papá son fundamentales. En terapia sistémica familiar siempre nos hemos dado cuenta que nuestra relación va de cómo fue la relación entre papá y mamá, entre ellos dos, cómo fue la relación de cada uno de ellos conmigo y cómo yo me voy a relacionar después con una pareja o con las personas en el mundo siguiente. Y ahí se dan precisamente la parte de los vínculos. Entonces, identificar qué pasó en nuestra infancia, cómo fue el tipo de vínculo que tuvimos con papá, si fue interrumpido, si fue un vínculo fuerte. Entonces, las situaciones cuando sentimos como que, oye, pero me falta algo, te das cuenta que de pronto el reconocimiento que te hace falta es ser visto por papá y por mamá, sobre todo por papá. Papá es el que te da la fuerza para alcanzar el éxito. Mamá es el éxito, mamá te da la vida, ¿sí? Y papá te da la fuerza, te muestra el mundo y te dice, hazlo. Entonces el papá es el que te va a mostrar a ti tu vínculo con papá es el que te va a permitir a ti, ¿sabes? Esa parte inconsciente, cómo lo llevas tú en tu corazón a papá, es lo que te permite a ti precisamente alcanzar a nivel profesional todo tu éxito, ¿sí? Entonces hay muchas veces cuando nos damos cuenta, entonces uno pregunta, ¿y ven acá, ¿y tu papá cómo es? No, mi papá no vino. Una cosa muy común aquí hoy día es que papá siempre está ausente, aunque esté en casa, ¿sí? Aunque no se hayan separado. Siempre hay un padre ausente, un padre siempre como satelital, que está allí, pero como que no está. Y el niño necesita ese vínculo, ¿sí? Ese niño siempre lo va a seguir. Entonces, por eso hay muchas personas que son muy exitosas en la vida Que hay y algo no muy tienen buen importante vínculo con aquí que papá. estás mencionando y es que independientemente, por ejemplo, si son padres separados, pero el padre soporta adecuadamente el vínculo afectivo con sus hijos, la separación no tiene ese nivel de afectación negativa como si lo Así es. tendría tener un matrimonio disfuncional en donde se van Sí, incorporando pautas de relación que se van a reproducir en la vida adulta de ese niño. Entonces, correcto. ojo que aquí también pueden estar muchas personas que de pronto puedan tener conflictos dentro de la relación de pareja y de pronto dicen, no, pero es que nosotros somos buenos papás. Sí, tú puedes ser buenos papás en el sentido de que eres responsable para el cuidado de tus hijos, pero el tener un buen matrimonio también hace parte del cuidado de los hijos. Eh, y si no estamos teniendo un buen matrimonio, entonces tenemos que mirar o
o lo arreglamos o vivimos, ¿cómo es que me decía mi profesora de terapia de pareja? Más vale, siempre es mejor una buena separación que una mala relación, para no tener una afectación a terceros mayor, como el caso de nuestros hijos. Mientras Así es. te fuiste un ratico y ya regresaste. Ay, yo, Pero fíjate que eso es súper. Ay, bueno, no sé quién se fue, no sé si lo ocultaron, aquí pero estoy. sí, sí, pero sí es súper importante eso que estás mencionando, porque definitivamente dentro de lo que vemos en dificultades de comportamiento, por ejemplo, en dificultades en la parte de adaptabilidad, y se empieza a marcar desde muy temprano, es decir, los niños empiezan a dar señales desde muy temprana edad de que algo está mal, de que algo les produce ansiedad, de que algo les produce malestar, y los padres debemos estar allí para dar respuesta a esa necesidad. Entonces, Hay que, más que a veces lo que he observado es que, y lo he visto por experiencia propia, que lo más importante es mantener la seguridad del vínculo y de cercanía de ese vínculo, independientemente de dónde vivas, porque es que hay padres que viven en la casa pero no se sienten, no se sienten, hay padres exacto. que no viven en la casa pero se sienten desde que empieza el día hasta que termina. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Estar o construir el vínculo? Es que precisamente eso es algo también, mira, es que lo estás diciendo, las constelaciones no, no se basan en identificar el tipo de relación que se tenga, sino el vínculo. Entonces muchas personas llegan y dicen, por ejemplo, tengo un problema de pareja, no consigo pareja, o todas mis parejas se van. Resulta que cuando configuramos la familia, nosotros le decimos a la persona que vaya y escoja cuando es grupal, que escoja a alguien para que la represente a ella, para que represente al arquetipo de pareja en caso de que no tenga. Se trabaja también con los arquetipos para poder identificar, pues, qué tipo de pareja también necesita esa persona, ¿sí? Y también se le pide que ponga 2 representantes para papá y para mamá. Y cuando se configura y se da ese movimiento dentro del sistema, nos damos cuenta que esa persona está enojada con papá, si es mujer. Y cuando está enojada con papá o está muy pegada a papá, puede también hacer eso, ¿sí? Que son las niñas de papá, que precisamente, o los niños de mamá, que son personas que no van a poder realmente construir una relación de pareja estable o por lo menos duradera, porque es que ya tienen una pareja, que es papá o que es mamá. ¿Sí? Ese triángulo también amoroso que se da dentro del sistema, ese complejo de Edipo-Electra no resuelto, también se ve reflejado en las constelaciones. Entonces, las personas empiezan a darse cuenta de que algo pasa. Y resulta que dicen, pero es que yo con mi mamá me llevo súper bien. Y resulta que la constelación te muestra de que no, de que el vínculo hay una rabia. ¿Por qué? Porque seguramente el Electra no se resolvió lo mejor posible, ella sigue más aliada a papá que a mamá, entonces ella no se identifica consigo misma, entonces esto trae consigo sus propias, pues, consecuencias con la relación con el otro. Entonces, la persona se da cuenta de eso. Entonces, no es la relación que tenga, porque también puedo tener una relación muy mala con mi mamá o con mi papá, pero resulta que tengo muy buenas relaciones con mi pareja o con el trabajo. ¿Sí me entiendes? O sea, la relación que tengo con mis padres no es tan importante como el vínculo inconsciente que tengo con ellos, de no poder soltarlo o de sentir que ellos están allí presentes para mí, ¿sí? Algo muy lindo, un ejercicio que se hizo o que se hace con constelaciones con los niños. Ay, caramba, perdón. Con los niños es que a niños de preescolar se les coloca se hizo un experimento o un experimento no, sino un ejercicio. Ay, caramba, no puedo sostenerlo. Se hace un experimento donde los niños van a elaborar un examen, niños de preescolar, niños de primaria, van a elaborar un examen y hacen que hagan el examen. Y lo hicieron. Muchos de ellos perdieron el examen o les fue más o menos regular. Otro examen, el mismo examen o otro grupo, se le hizo precisamente un ejercicio antes de hacer el examen. ¿Y cómo fue el ejercicio? Pusieron a papá y a mamá
o alguien que representara a papá y a mamá detrás de esos niños, sintiendo el contacto de ellos y diciéndole que los amaban, ¿sí? Cuando el niño hace el examen o los niños hacen el examen, le va mucho mejor. La vida muchas veces nos da temor, ¿sí? Pero ese temor, enfrentarnos a situaciones es normal sentir un poquito de miedo, de ansiedad, de como que miércoles, ¿qué va a pasar? ¿Será que voy a ser apto para esto? Pero cuando nos apoyamos y sabemos que tenemos atrás de nosotros unos padres, ¿sí? Una fuerza que nos sostiene y que nos contiene, como que nos relajamos, ¿sí? Y como que somos capaces de afrontar con seguridad la vida. Entonces, la fuerza de papá y mamá, sea simbólica o sea real, hace que nuestro inconsciente se, eh, se pueda manifestar de una mejor manera, por lo menos con mucha más seguridad ante cualquier cosa en la vida. Que podemos fracasar, si cuando tú vas al cardiólogo y el electrocardiograma sale así, es que no hay vida, ¿sí o no? O sea, no puede ser plana. La vida tiene sus Hace, momentos que no son tan exitosos y hay otros momentos que son eso, ay, pero todo eso, cuando tenemos una red de apoyo familiar, y hemos sido criados por lo menos con palabras de afecto, ¿sí? Hay muchas personas que ni siquiera saben abrazar, que no saben qué es un abrazo. Y cuando llegan a consulta, yo que soy humanista, yo tiendo a tocar a la persona no sabe qué es eso. ¿Sí? Entonces, en constelaciones también se busca ese abrazo. La persona que nunca tuvo la oportunidad porque la mamá no era afectuosa o porque la mamá murió en el parto, no supo qué era a sentir el arrullo o el abrazo de una madre. En constelaciones, cuando estamos en la terapia, si es desde de su constelación, o sea, si es de hace parte de su tema a trabajar, llega hasta el punto de mostrar que necesita ese arrullo. Entonces, experimentar esos actos que no tuvimos realmente nos ayuda a entender de que sí podemos ser amados, de que sí podemos ser contenidos por alguien. Por eso se trabajan con los arquetipos. Cuando tenemos un padre o una madre de bien, ¿sí? O que fue responsable, ponemos un arquetipo de madre o de padre y la persona empieza a ver, desde él como observador, empieza a ver cómo en esa configuración, en ese movimiento, ve cómo se abraza. Y también se le dice a la persona, ¿quieres sentir ese abrazo? Y se ponemos a la persona también a abrazar. Entonces, es una terapia que, que nos lleva a la experimentación, que nos lleva a tocar fibras emocionales muy fuertes. Muchas personas le da miedo, cuando asisten a una constelación también da un poquito de susto porque pues no saben con qué se van a encontrar dentro de su sistema, pero cuando ya lo hacen se sienten liberados. Yo considero que lo más importante es poder y precisamente hacer parte de la terapia primal, esa parte del grito desahogador, que te sientes que te desahogas y que puedes lograr sacar que te están impidiendo avanzar. Con esta técnica y se puede ser más individual y todo, pero mientras es enriquecedor cuando se hace grupal porque la energía, la no, yo no sé si me perdí. ¿Quién se perdió aquí? Vamos a ver si me desconecto. Ahí dice que hay internet. No sé. Vamos a mirar. Ok.
Vamos a esperar que nuestra invitada se vuelva a conectar, que se ve como en suspenso, pero vamos a volverla a invitar para que haga parte del en vivo. Y mientras ella regresa, yo quiero compartirles que me siento supremamente animada a también a descubrir este tema de las constelaciones familiares y descubrir que, sí, no se escucha, Florecita. Ya le volví a enviar la invitación y entonces para que pueda hacer parte del en vivo. Sin embargo, quiero que por favor vayan posteando vayan allí escribiendo sus interrogantes, porque Rina estaba planteando, hola Laurita, ¿cómo estás? Rina estaba hablando sobre muchas cosas interesantes. Eh, Dice que ya estás invitada. Volví, sí, ya te invité, esencialmente, transmitir con. Ok, vamos a ver si ya se puede conectar. Le damos chancecito a Rina para que nos cuente, porque la verdad está súper. Estamos aquí todos expectantes a que tú regresaras, a que Es volvieras y a que, que nos siguieras contando que estábamos todos así. No la escuchamos. Y yo decía, ¿será que soy yo la que está en suspenso? Rina, ¿será la que está en suspenso? Mira, no, no sé qué pasó. Por lo menos, por lo general a esta hora se complica un poquito el internet. Entonces de pronto es eso. Sin embargo, aquí estamos nuevamente. Todo es perfecto. sí, nunca nada es al azar. Sí, así es. Así es. Eso también es otra cosa que nos enseñan Pero las bueno, pues constelaciones. retomemos allí el tema para que tú lo pongas al día, porque de todas maneras, Also, todos quedamos así, como que estábamos todos tan metidos, están todos calladitos como, Dios mío, todo lo que está pasando, y no me había enterado. Entonces, vamos a ponernos otra vez en contexto para que puedan tener un espacio, porque ya son las 8:45, van a ser ya 8:44, y sería el tiempo volando. Ajá. Bueno, muy lindo hasta dónde me que escucharon? Ok. pudieran hacer preguntas. Tú estabas hablando de cuando trabajabas con niños, eh, que hacías un ejercicio muy interesante, pero ya después hablamos de otras cosas y seguiste contándonos de otras experiencias y en ese contar fue que se perdió un poquito la señal, pero Ah, bueno. bueno, lo que estaba contando era más o menos cómo es la constelación grupal, ¿sí? Cómo permite la persona, aún estando observada, o sea, la persona consultante como tal, lo que hace es simplemente plantear su tema a tratar y junto conmigo, que soy la consteladora en ese momento, pues obviamente nosotros hacemos una pequeña entrevista y yo le voy diciendo qué es lo que tiene que hacer en relación a escoger un representante para cada situación. La persona constelada está simplemente sentada al lado mío, ¿sí? Se pone siempre a la derecha mía o de cualquier constelador porque su sistema familiar y su tema es mucho más grande que nosotros, eso es por puro respeto, ¿sí? Por jerarquía, lo que te estaba hablando al principio de los órdenes del amor. Entonces nosotros estamos al servicio de todo ese sistema familiar, de todo lo que ocurre allí, desde el respeto, desde el amor, crítica, simplemente estamos ahí para observar y ver cómo se da el movimiento para la resolución de la situación. Así Cuando la es. persona está observando aquí, lo bonito de las constelaciones, por eso te explicaba acá, los explicaba a todos acá, era precisamente porque la persona puede observar aquello que aunque se lo hayan repetido 50,000 veces o lo haya tratado por otras técnicas, no lo había podido ver. La configuración grupal nos permite ver esa dinámica, nos permite ver qué es lo que realmente está pasando en el sistema familiar. ¿Por qué nos permite ver eso? Porque los que están representando el sistema familiar son personas desconocidas, ¿sí?
Y lo curioso es que por el campo mórfico, morfogenético que habla Rupert Sheldrake, que es un biólogo, que nos habla de que, por ejemplo, los animales pueden tener ciertas actitudes o comportamientos porque son solamente una misma especie, entonces pueden vivir en el África y pueden vivir en Norteamérica. Si es la misma especie, tienen el mismo comportamiento, no se conocen. Lo mismo pasa con nosotros, que si no tenemos conocimiento de nuestro sistema familiar, nosotros heredamos ciertas cosas emocionales, genéticas, historias, todo lo que, pero la persona que está representando, en el momento de entrar en ese momento que es un momento más bien como de meditación, por así decirlo, de respeto, de silencio, de permitir al alma familiar que se manifieste, el campo mórfico es el que hace que se configure y hace que la persona que tomó el papel, por decir, de mamá, la otra persona que tomó el papel de papá, la otra persona que tomó el papel de la pareja, se muevan. O sea, nosotros le decimos a las personas, no hagan nada, simplemente déjense llevar por lo que las emociones le digan qué hacer. Si se quiere sentar, siéntese. Si se quiere arrodillar, arrodíllese. Si se quiere mover para adelante, para atrás, usted haga lo que el cuerpo y las emociones le pidan hacer. Y la persona se empiezan a mover. Hay personas que de un momento a otro se tiran al suelo. Si está tirado al suelo, también nos dan una información. Si te tira al suelo, entonces estamos viendo que hay un muertito, una persona fallecida que no se había visto y todo el sistema familiar está volcado hacia ese dolor, a ese duelo. Entonces empezamos a indagar, por ejemplo, si en el sistema familiar hubo abortos, y entonces empieza a darse cuenta. Muchas veces ha pasado en constelaciones que personas que no sabían que eran adoptados, y a través de una constelación se dan cuenta de eso, la constelación lo muestra, van a su casa o llaman a sus padres, y sus padres ya son personas adultas, ¿no? Y sus padres le dicen que sí. ¿Cómo te enteraste? Fui a una constelación y me pasó. Y empiezan, ¿por qué? Porque esas personas que son adoptadas, ¿qué pasa con ellas? Ellas sienten, porque el alma lo sabe, ellas sienten que no hacen parte de ese sistema, ¿sí? Que se sienten como que, la primera cosa que a veces te pareces a la familia, ¿sí? Entonces como que soy el que no se parece a los demás, pero también siento que no pertenezco, como que me hace falta, como que no tengo un lugar. Con esas personas hay que trabajarle mucho dos trabajos. El primero, que la persona le dé lugar, ¿sí? Desde el amor a los padres biológicos, aun cuando no los haya conocido, aun cuando esos padres biológicos simplemente, por decir algo, la regalaron, ¿sí? Hay muchos casos donde simplemente cogen y la dejan tirada en un orfanato, en la época de nuestros bisabuelos y todo eso. También hemos visto muchos casos donde, aquí en Colombia han pasado muchos casos donde lo tiran a la basura, ¿sí? Y cosas así, o lo dejan. Entonces, a pesar de la historia de dolor, ese niño o esa niña o esa persona debe tomar a sus padres biológicos desde el amor y agradecerles por esa vida, simplemente por el hecho de darle la vida. Ese es el único trabajo esa era la única función que esos padres tenían con ella. Y tiene que trabajar con sus padres adoptivos la parte de gracias, papá y mamá, por darme un espacio en su corazón y en su familia. O sea, esas son los padres adoptivos tienen que darle también el lugar a esos padres biológicos y decirles gracias, porque gracias a ustedes yo pude ser mamá, yo pude ser papá. ¿Sí? Entonces, las constelaciones nos permiten eso, darles el lugar que le corresponde a cada uno por el simple hecho de existir, ¿sí? Y como hayan sido las situaciones en la vida. Entonces, es una terapia que es muy linda, que lleva al amor, que lleva a la reconciliación, que lleva a la aceptación, que lleva a esa parte, a la comprensión, ¿sí? A la compasión, a la compasión. También es una terapia que nos permite a todos también empezar a ver a nuestros padres como seres humanos. Nosotros siempre vemos a nuestros padres, el niño siempre ve a sus padres como sus héroes. Y resulta que no, también tienen defectos, que lo hicieron de la mejor manera posible, que hay muchos que ni siquiera recibieron afecto, ¿sí? Porque así era la manera de criarlos a ellos. Como lo dice Andrés López en su pelota de letras,
ahí le dejé café. Esa era la manera de decir de unos padres que querían a sus hijos, pero nunca se lo tocaron. Hoy día sí vemos el tema del amor, todos los padres le dicen, mi amor, te amo, tú eres mi hijo, tú puedes, pero en la época de nuestros padres, bisabuelos, tatarabuelos, eso no era así. No, o sea, que te besaran o que te dijeran te amo era muy, muy complejo. Y esa fue una de las cosas que, por ejemplo, yo actualmente con mis hijos creo que de las ganancias más bonitas que tengo es esa, que nos podamos decir te amo con libertad. Yo recuerdo que para yo decirle te amo a mi mamá, yo hacía un curso. Es decir, yo lo sufría como un mes antes y respiraba profundo y ensayaba para ver cómo me iba a salir, no me salía y era una cosa aquí en no en la garganta para yo decir te amo. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo siento que es tan importante? Porque sí, es lo que siento que te amo. Eh, Bienvenido, Juan Raúl, estás en Argentina, bienvenido. Porque si es tan importante, ¿por qué me cuesta tanto decirle que la amo? Y no entendía por Vámonos qué. a la historia, vámonos a la historia, mamá Y tampoco entonces supo hacerlo, o sea, cuando ya empecé a mirar de lado y lado, es decir, del lado de tanto del paterno como la materna, súper distantes todos. Entonces, así es. ¿de dónde hay flores si no hay jardín? Entonces, vamos a ver Bueno, cómo jardín. Mira, fue tan fuerte la ahí tumba está que algo, armé ven, mi antes, propio jardín. al más de tu propio qué, Armé mi propio jardín. no te entiendo. Hice mi jardín. En serio, lo sembré hace Sí, año y medio. es que así, es que Literalmente. eso también es otra, esas otras cosas que también encontramos en constelaciones, nos damos cuenta que nosotros venimos a esta existencia desde nuestro sistema familiar a tres cosas, que es o a repetir historias, si repetimos historias es porque tenemos una lealtad con nuestro sistema familiar desde un amor ciego, ¿sí? El amor ciego, por eso hablamos que es una terapia de amor, pero a veces es un amor ciego y ese amor ciego es lo que nos permite o lo que nos impulsa inconscientemente a repetir las mismas historias de dolor, de tragedia, de sufrimiento, de abandono, de sumisión, ¿sí? Cosas que siempre, como es en lo que hablamos al principio, son los mandatos de la familia y si lo haces diferente, entonces tú ya no perteneces aquí. Entonces, repites la historia para dos cosas, pues porque estás en una lealtad ciega o para que el sistema se dé cuenta y tú lo puedas mostrar. Por eso se hablan de esas ovejas negras o de los salvadores. Yo pienso que la generación de nosotras y la que viene después de nosotras, que son nuestros hijos y todo, tiene mucho que ver con esa parte sanadora. Estamos en una época de sanación. Entonces, nosotros, Sí, nuestra generación fue la generación de transición en todos los aspectos, desde lo tecnológico, de aprender de no tener ni un solo computador, a empezar en el colegio en el computador, hasta llegar a la tecnología que tenemos hoy día, como también esa parte del afecto de los padres hacia nosotros. Entonces, precisamente para transmitirle a nuestros hijos ese amor desde la manera que cuando tú haces esa dinámica con tu hija, exactamente. lo que hiciste fue reparar, ¿sí? Y cuando reparas ya tu hija está sana, ¿sí? Entonces, eso también es otra cosa también muy linda en las constelaciones, que cuando solamente se necesita que una persona, un miembro de la familia, decida sanar, para que sane todo el sistema, 7 generaciones atrás y 7 generaciones hacia adelante. Ok, ahora mira qué tranquilidad, sí, sí, Auri, tú estás allí, qué bonito que estás allí, pero para que escuches esto tan bonito también que tiene que ver con todo lo hermoso que estás haciendo en tu sistema. La, Cuando nosotros podemos sanar, por ejemplo, las pautas de relación que han venido generación tras generación, y restauramos, por ejemplo, algo tan lindo como la expresión sana del afecto, eh, que de generaciones, por ejemplo, yo reconocía que ni del lado paterno ni del lado materno eh, eran totalmente fríos. Y yo decía, yo no quiero vivir eso con mis hijos. Uh Y -huh, me uh gustó -huh. muchísimo, sobre todo porque el padre de mis hijos era una persona demasiado del contacto físico y a mí eso me estresaba. O sea, a mí me ponía de mal genio, porque a mí me gustaba tener mi espacio. No era falta, sino que tampoco era muy difícil. Entonces, Claro, es que no eso estás te acostumbrada.
te afecta en todo, porque es que tú no es que no quieras a la gente, inclusive con mis amigos y con mis amigas que yo las puedo amar infinitamente y en lo que yo pueda soy para que sea súper leal. Sin embargo, a mí el tema del contacto con mis hijos lo trabajé muchísimo. Y por ejemplo, el tocarlos, y yo, por ejemplo, mi hijo, yo decía, Dios mío, respiraba, yo respiraba, yo, pero yo lo amo, yo voy a recibir ese abrazo. Pero lo hacía, pero era muy Sí, difícil y no no, entendía pero por eso, qué. y eso es un buen paso. Y te digo también que yo tengo una meditación muy bonita que la hice precisamente yo actualmente estoy siendo Bueno, orientadora familiar. cuéntanos tú tienes un canal de YouTube, tú tienes también unos servicios, cuéntanos cómo podrías ayudar a las personas que quieren trabajar eso desde sus árboles familiares, que se han sentido identificados con esto que tú nos estás planteando, cómo te pueden contactar y digamos, qué herramientas gratuitas tienes tú, porque sé que tienes un canal de YouTube con algunas meditaciones para precisamente que las personas puedan trabajar de manera gratuita con ellas. También, sí. Tengo el canal de YouTube, o sea, a raíz de toda esta pandemia, desde 2019 prácticamente, que me fui de Colombia un rato, me fui por unos meses, me cogió la pandemia nuevamente aquí, Dios sabe cómo hace sus cosas, todo es perfecto, la vida es perfecta y nos pone en el lugar que tenemos que estar, por una razón, sea que no sean nuestros planes iniciales, pero trae consigo un aprendizaje y trae consigo también una misión, y hay que dejar fluir, ¿sí? Y empecé a crear este espacio, no sabía cómo ponerle, mira, desde 2009 he ido como que, nunca interactué mucho con esto, por eso te decía yo, y estoy como un poquito nerviosa porque no soy de mucho interactuar acá, Tranquila que yo estoy pero en el mismo proceso y esto es producto de ese mismo proceso. Fíjate que como nos sí, encontramos cada una fue gestando cosas diferentes hasta que el universo nos conectó. Eso así es es, así, una cosa hermosa. Gracias, así es. Margot. Entonces, esencialmente terapéutico, que es lo que se llama hoy día, es un espacio destinado precisamente para el bienestar integral del ser. Cuando yo hablo del bienestar integral del ser, estoy hablando de la parte física, de la parte emocional, de la parte espiritual, de la parte energética, pues obviamente recogiendo todas estas terapias, técnicas y herramientas que a lo largo del tiempo pues fui aprendiendo y que he ido, dependiendo de la situación, la necesidad del paciente o de la persona que tenga enfrente, pues la voy utilizando. Sin embargo, obviamente esta pandemia nos hizo recurrir nuevamente a esa parte de la virtualidad y hacernos como que expertos. Todavía no soy experta en eso, me falta mucho, pero ahí voy. Y, Todos y estamos en sí, ese camino. y sí, y entonces creé el espacio esencialmente terapéutico en YouTube, lo pueden conseguir por esencialmente terapéutico. Allí tengo unas meditaciones que he ido haciendo de sanación del vientre, como por eso te comenté lo de la meditación, sanación del vientre, porque muchas veces es una meditación muy linda donde nosotros, ni siquiera nuestros hijos, sino nosotras empezar a sanar esas heridas emocionales que nosotros empiezan desde el vientre de la madre, desde el momento en que saben que están embarazados. Muchas veces, muy poquita es la gente que realmente ha sido buscada, deseada y esperada, ¿sí? O sea, hoy día, por lo general nosotros siempre fuimos como que, bueno, lo que pasó, bueno, estamos embarazados, pero ¿cómo lo tomó papá y cómo lo tomó mamá? Ahí es donde empieza la famosa herida de rechazo, ¿sí? Que es la primera Así herida que es. tenemos todos los seres humanos. Entonces, Así cuando trabajamos esa meditación del vientre, somos nosotros quienes, ahí la siguen, la pueden buscar, pero la idea es que seamos nosotros volver a ese vientre materno y escuchar desde la meditación, desde lo que les digo, escuchar como si fuera mamá quien le está diciendo todas esas palabras, ¿sí? Y desde ese momento nosotros también nos empoderamos un poquito más. Esa meditación la hice porque hoy día estoy siendo orientadora familiar en una fundación y hubo un caso precisamente de conectar con los hijos. Claro, si mamá, como lo hablábamos ahorita, si mamá no sabe abrazar, ¿cómo va a saber abrazar a su bebé? ¿Sí? A su hijo. Y ese hijo está en una etapa de 7 años donde necesita a su mamá y necesita a su papá, necesita sentir que lo aman y que no es un ente por allí o que ha sido rechazado. Entonces, esa meditación la hice y terminó
difundiéndose a todas las demás familias de la fundación, porque todos necesitamos sanar esa herida del vientre. Es sencilla, es chiquita. También, haciendo porque muchos de los que están aquí, y qué bonito que existan herramientas y que los terapeutas estemos construyendo herramientas gratuitas para ayudar a sanar. Porque algunos también podrán hacer terapia, pero los que no podrán tener esa herramienta gratuita acceso a ella. También con este tema de la virtualidad, desde el año pasado, he estado abriendo unos espacios de entrada libre, virtuales, donde hago una especie de meditación virtual, por así decirlo, de constelación virtual o movimientos del alma, depende de los temas. A lo largo de estos años y medio, pues he hecho de sanación con la pareja, sanar con papá y mamá. Hice uno el año pasado que fue para soltar a las parejas anteriores. Muchas veces nos terminamos con relaciones anteriores, pero seguimos cargando esa relación. ¿Y quién la termina pagando los platos rotos? El que sigue, ¿sí? Entonces, es cerrar con amor, con aceptación, de esa gratitud de lo que fue. Entonces, todos estos talleres lo hago de manera virtual, muchos de ellos o varios de ellos son de entrada gratuita, simplemente es acceder al link. Prácticamente en Instagram todo me encuentra como esencialmente terapéutico, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube. Esencialmente terapéutico. Es decir, que si quieres una consulta contigo virtual, también te pueden buscar aquí en Instagram, terapéutico, y te pueden ahí está mi teléfono. Sí, ahí está, ahí tiene el contacto WhatsApp. Está, si usted quiere trabajar su constelación familiar o quieres trabajar con un acompañamiento virtual también, lo puedes hacer. Entonces, esencialmente terapéutico. Igual voy a dejar la cuenta allí para que ustedes puedan seguirla, puedan anotarse, puedan escribirle, para que puedan atenderse los que quieran trabajar desde la parte de constelaciones familiares, que sé que vamos a estar. Y yo emocionadísima, yo creo que para septiembre te voy a volver a invitar, porque quiero trabajar el tema de las parejas. Quiero trabajar el tema encantada. De relaciones de pareja, porque el septiembre es el mes del amor y la amistad, pero las relaciones de pareja tienen mucho que ver con nuestra historia familiar. Entonces, sería muy interesante que pudiéramos también trabajar el amor propio, cómo impacta esa construcción interna en nuestras relaciones de pareja. Entonces, creo que vamos a estar allí conectados nuevamente, y Rina, muy agradecida. Yo feliz, gracias a ti. Este tiempo de tu vida que nos has compartido, que nos has regalado. Muy agradecida con todas las personas que han participado del en vivo y que han compartido con nosotros sus comentarios, sus inquietudes, y que han dejado allí su presencia, a los que se van a ver este en vivo o a los que lo vieron, pero saben que hay alguien que necesita este en vivo. Va a quedar el video guardado en el perfil para que usted se lo envíe a quien lo necesite. Entonces, no importa, llegué ahorita, no importa. Si llegó ahorita, va a quedar guardado igual, y si usted quiere vérselo desde el principio y repetirlo para poder entender qué fue lo que pasó, allí va a estar disponible la información. Entonces, Rina, te dejo estos últimos minuticos para que tú dejes ese mensaje de cierre y poder despedirnos de esta noche tan hermosa, que me da pena contigo, ya son más de las 9 de la noche por aquí, podemos quedarnos creo que hasta las 10 tertuliando felices, pero qué bonito que ha sido todo tan fluido, tan armonioso, y de verdad que me encanta poder compartir este espacio contigo. No, gracias a ti y a todos. Gracias a ti por la invitación. Cuenta conmigo en septiembre cuando quieras. Yo encantada. Este tema es un tema que a mí me apasiona. Es un tema súper amplio. Hay que sacarle para cualquier tema, cualquier situación, cualquier tema a consultar.
Y le agradezco muchísimo por la invitación, por brindarme tu espacio, a todas las personas que se conectaron también. No, y ahí también estoy esencialmente terapéutico y espero verlos nuevamente en septiembre y de verdad muchísimas gracias a ti. Un beso, un abrazo y Y vamos a ver muchísimas cómo gracias terminamos esta A familia, la ¿ok? florecita rockera, como le digo yo, a la florecita rockera que anda por ahí, que nos conectó y nos sirvió como de puente mágico de instrumento para poder estar aquí. Un Así es. beso, un abrazo a todos ustedes, que Dios los bendiga y me encanta tenerlos aquí en este tiempo de amarme. Nos veremos en el próximo episodio y ya saben, este es un espacio para seguir creciendo juntos en nuestro bienestar emocional. Feliz noche. Chao.